Dos hijos ambiciosos expulsaron a su madre con Alzheimer de casa y la enviaron a un asilo. Años después, ella recordó un detalle sobre su relación que lo cambió todo. En la vibrante Ciudad de México, doña Mercedes, una mujer de 82 años, se movía lentamente por su espaciosa casa, los ecos de una vida llena de amor y cuidados aún presentes en cada rincón. Sin embargo, la mujer que alguna vez fue el pilar de sus dos hijos, Rodrigo y Mariana, ahora enfrentaba la cruel realidad de su mente en declive. Los primeros signos del Alzheimer comenzaron como pequeños olvidos, una olla dejada en el fuego, el nombre de un vecino que no lograba recordar. Pero, con el paso de los meses, esos momentos de confusión se volvieron más frecuentes y Mercedes dependía cada vez más de sus hijos. Rodrigo, un empresario de éxito, siempre ocupado con reuniones y contratos importantes, y Mariana, una abogada ambiciosa con una carrera en ascenso, empezaron a sentir el peso de la responsabilidad de cuidar a una madre enferma. Al principio, intentaron adaptarse a la nueva realidad, pero pronto la impaciencia y la incomodidad tomaron el control. Veían la situación como una carga que crecía día a día, una distracción de sus propias vidas y ambiciones. Una tarde de domingo, los hermanos se reunieron para discutir el futuro de Mercedes. Sentados en la moderna y lujosa sala de estar de Mariana, donde el estilo contemporáneo contrastaba con los recuerdos de una infancia más sencilla, el tono de la conversación era frío y pragmático. «No podemos seguir así, Rodrigo», dijo Mariana, cerrando su laptop con un gesto impaciente. «Apenas puedo mantener mis obligaciones. ¿Cómo vamos a manejar esto?». Rodrigo, que jugueteaba distraídamente con su teléfono, levantó la vista. «Lo sé», respondió, frunciendo el ceño. «Pero no es solo una cuestión de tiempo. Mamá está empeorando, y no estamos preparados para lidiar con su situación». El silencio se hizo en la sala. Ambos sabían lo que estaban pensando, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Hasta que Mariana, después de un largo suspiro, rompió el silencio. «Hay un asilo al otro lado de la ciudad. Me dijeron que es bueno, especializado en casos como el de mamá. Tal vez sea lo mejor para todos». Rodrigo la miró, evaluando la propuesta con frialdad. «¿Crees que aceptaría?», preguntó él, aunque ambos sabían que Mercedes ya no estaba en condiciones de decidir. Mariana sacudió la cabeza. «No tiene por qué entenderlo completamente. Lo haremos por su bien, y por el nuestro». Con esa decisión tomada, comenzaron los preparativos. Usaron la excusa de que el asilo ofrecería cuidados especializados que ellos no podían proporcionarle. Engañaron a Mercedes para que firmara los papeles sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Confundida y debilitada, Mercedes aceptó, convencida de que era algo temporal, de que sus hijos estarían allí para visitarla a menudo. Pero cuando el auto que la llevó al asilo se alejó, y las puertas de aquel lugar frío se cerraron detrás de ella, Mercedes se quedó sola. Rodrigo y Mariana, satisfechos con haber resuelto el problema, no miraron atrás. El asilo era el último paso en su plan para seguir adelante con sus vidas, mientras su madre, abandonada y sola, desaparecía en el olvido. Los días en el asilo se deslizaban lentamente, como si el tiempo se hubiese detenido para doña Mercedes. El lugar, lejos de ser el refugio cálido y atento que Rodrigo y Mariana le habían prometido, era frío y distante. Las paredes, de un blanco deslavado, emanaban una atmósfera de abandono, y los rostros de los otros ancianos reflejaban una tristeza que Mercedes no lograba entender del todo en su estado de confusión. El Alzheimer avanzaba lentamente, envolviéndola en una niebla espesa de olvido y desconcierto. Al principio, intentaba recordar cómo había llegado allí. ¿Cuándo volvería a casa? ¿Dónde estaban sus hijos? Las promesas de visitas frecuentes se desvanecían con cada día que pasaba sin verlos. Mercedes trataba de encontrar consuelo en los recuerdos de una vida que empezaba a parecerle tan lejana. Se esforzaba por rememorar los días en los que Rodrigo y Mariana eran niños, cuando ella era una madre presente, siempre dispuesta a ayudar y a cuidar. Pero ahora, esos recuerdos se borraban como arena que se lleva el viento, y el vacío del asilo se hacía más grande. Mercedes no entendía por qué sus hijos no aparecían. Se decía a sí misma que estarían ocupados, que pronto vendrían a buscarla,
que esta situación era solo temporal. Pero las semanas pasaban, y la soledad en su interior crecía como una sombra inquebrantable. Los días se mezclaban entre sí, un ciclo repetitivo de desayunos insípidos, paseos monótonos por el jardín y noches largas e inquietas. ¿Vendrán hoy mis hijos?, preguntaba Mercedes de vez en cuando a las enfermeras, su mirada perdida pero llena de una esperanza frágil. Las respuestas eran siempre las mismas: quizás la próxima semana, doña Mercedes. Deben estar ocupados. Pero Mercedes, en su confusión, no podía recordar cuándo había sido la última vez que los vio. Rodrigo y Mariana, por su parte, parecían haberse liberado del peso que Mercedes representaba. Sus vidas siguieron su curso, sin grandes cambios ni remordimientos aparentes. Las pocas visitas que hacían a su madre eran breves y sin emoción. Llegaban, la miraban con una sonrisa forzada y vacía, y se marchaban rápidamente, alegando siempre compromisos urgentes. Las conversaciones con Mercedes eran incómodas, repletas de momentos en que ella intentaba recordar algo importante, algún detalle de su vida con ellos, pero las palabras se desvanecían en el aire. «Mamá, no te preocupes», decía Mariana, sin mirarla a los ojos, mientras Mercedes intentaba formular una pregunta. «Todo está bien. Estamos cuidando de ti». Rodrigo asentía en silencio, siempre apurado, deseando que la visita terminara pronto. Y así, se marchaban, dejando a Mercedes sumida en su creciente confusión. En los raros momentos de lucidez, Mercedes se preguntaba qué había sucedido con su familia. ¿Por qué sentía esa distancia tan abrumadora entre ellos? Las promesas de cariño, las palabras de amor que alguna vez la unieron a sus hijos, parecían haberse esfumado. Incluso con la niebla de la enfermedad cubriendo su mente, un dolor profundo comenzaba a asentarse en su corazón. Sabía que algo andaba mal, que algo se había roto entre ellos, pero no podía entender por qué ni cómo. Las visitas de Rodrigo y Mariana, cada vez más espaciadas, no hacían más que agravar su sensación de abandono. Doña Mercedes, aunque no podía poner en palabras lo que sentía, percibía que algo esencial había cambiado. Y, mientras su mente se desmoronaba poco a poco, una parte de ella aún se aferraba a la esperanza de que, algún día, sus hijos regresarían no solo físicamente, sino con el amor que alguna vez compartieron. Pero en lo profundo de su corazón, incluso cuando las sombras del Alzheimer nublaban su razón, Mercedes comenzaba a darse cuenta de que ese amor ya no estaba allí. Pasaron varios años desde que doña Mercedes fue internada en el asilo. Durante ese tiempo, su enfermedad había avanzado, sumergiéndola en un mundo donde los recuerdos parecían sueños lejanos. Sin embargo, de vez en cuando, en medio de esa niebla de confusión, surgían pequeños momentos de claridad, como destellos de luz en una noche oscura. Uno de esos momentos llegó durante una de las visitas esporádicas de Mariana. Aquella tarde, Mercedes estaba sentada en una silla junto a una ventana que daba al pequeño jardín del asilo. Los colores del atardecer pintaban el cielo con tonos cálidos, pero dentro de la habitación el ambiente era frío y distante. Mariana entró, como siempre, con prisa, mirando el reloj antes de dirigirse hacia su madre. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó, forzando una sonrisa, mientras se sentaba a su lado. Mercedes, por unos instantes, parecía no reconocer a su hija. Su mirada vacía recorría la habitación como si estuviera buscando algo más allá de lo que podía ver. Mariana suspiró, acostumbrada ya a la desconexión de su madre. Pero de repente, algo en los ojos de doña Mercedes cambió. Su mirada, normalmente perdida, se enfocó en el rostro de Mariana y un brillo inesperado apareció en sus pupilas. La confusión habitual desapareció y en su lugar surgió una expresión de aguda conciencia. «Mariana», murmuró Mercedes, su voz más firme de lo que había sido en mucho tiempo. Mariana, sorprendida, levantó la vista de su teléfono y encontró a su madre mirándola de una manera que hacía años no veía. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con cautela. «Mariana», repitió Mercedes, con una determinación inesperada en su tono. «¿Te acuerdas de la promesa que le hicieron a tu padre?». Mariana frunció el ceño, sin entender del todo. Pensó que su madre estaba divagando, como solía hacer. «Sí, mamá, no te preocupes, todo está bien»,
respondió distraída, intentando desviar el tema. Descansa, por favor. Pero doña Mercedes no se detuvo. Agarró la mano de Mariana con una fuerza que la sorprendió. No. No entiendes, insistió Mercedes, con una claridad inusual en su voz. Estaba en el testamento, ustedes le prometieron a tu padre que cuidarían de mí. Era la condición. El corazón de Mariana dio un vuelco. Algo en el tono de su madre la hizo detenerse. Aquellas palabras, aunque venían de una mujer mayor y enferma, tenían un peso que ella no podía ignorar. ¿A qué promesa se refería? ¿Qué condición? ¿Y por qué nunca había escuchado hablar de eso? Mamá, ¿de qué estás hablando?, preguntó Mariana, ahora prestando más atención. Pero Mercedes no dijo nada más. El momento de lucidez parecía desvanecerse tan rápido como había llegado. Sus ojos, que un segundo antes brillaban con esa chispa de conciencia, volvían a llenarse de la neblina de la enfermedad. La mano que había sostenido con fuerza la de Mariana ahora caía débilmente sobre su regazo. Mariana salió del asilo poco después, pero esa frase seguía resonando en su mente, era la condición. Aunque trataba de convencerse de que no significaba nada, de que eran solo los desvaríos de su madre, no podía ignorar la inquietud que sentía. Esa misma noche, se reunió con Rodrigo en su apartamento para hablar sobre lo que su madre había dicho. Aunque ambos estaban acostumbrados a desestimar las palabras de Mercedes como producto de su Alzheimer, esta vez, algo había cambiado. Rodrigo, mamá dijo algo, comenzó Mariana, mientras se servía un vaso de agua, sus manos temblando levemente. Habló de una promesa que le hicimos a papá. Dijo que estaba en el testamento. Rodrigo levantó la vista del documento que estaba leyendo, su expresión desconcertada. ¿Qué promesa?, preguntó, visiblemente molesto. Sabemos perfectamente lo que dice el testamento. Ya lo revisamos cuando murió papá. No había ninguna promesa especial. No lo sé, respondió Mariana, inquieta. Pero no podemos simplemente ignorarlo. Mamá parecía tan lúcida cuando lo dijo. Algo en su tono me hizo pensar que tal vez dejamos pasar algo. Rodrigo suspiró, irritado por la situación. No le gustaba pensar que había algo más en el testamento, algo que ellos no hubieran notado. Está bien, dijo finalmente, levantándose del sofá. Vamos a hablar con el abogado de la familia. Que revise los documentos otra vez, por si acaso. Así, lo que comenzó como un simple comentario de una anciana enferma, se convirtió en una duda creciente para los dos hermanos. Una duda que, aunque no querían admitirlo, les empezaba a preocupar más de lo que habrían imaginado. Días después de la inquietante conversación con su madre, Mariana y Rodrigo se reunieron con el abogado de la familia en su elegante despacho. Aunque ambos mantenían una fachada de seguridad, el ambiente estaba cargado de tensión. Sentados frente al abogado, comenzaron a detallar el extraño episodio en el asilo y la posible condición que, según Mercedes, estaba en el testamento. Queremos que revises el testamento de nuestro padre nuevamente, dijo Rodrigo, tratando de sonar despreocupado. Solo para asegurarnos de que no haya algo que hayamos pasado por alto. El abogado, un hombre mayor que había trabajado con la familia durante años, levantó una ceja, intrigado por la solicitud. Claro, no hay problema, respondió, sacando los documentos de un archivo polvoriento. Pero debo decirles que, hasta donde recuerdo, todo era bastante estándar. Ustedes heredan todos los bienes de la familia, sin condiciones específicas, salvo que todo esté en orden legalmente. Mariana y Rodrigo intercambiaron una mirada rápida. La duda seguía creciendo dentro de ellos, y sabían que no estarían tranquilos hasta que se revisara cada palabra de esos papeles. El abogado comenzó a leer lentamente, pasando de página en página con cuidado. El silencio en la sala se volvió sofocante mientras los minutos se extendían, cada uno más largo que el anterior. Mariana jugueteaba nerviosamente con sus manos, mientras Rodrigo miraba fijamente al abogado, con el ceño fruncido. Esperen un momento, dijo finalmente el abogado, deteniéndose en una página más avanzada del documento. Los corazones de ambos hermanos dieron un vuelco.
Aquí hay una cláusula que está oculta, entre los detalles finales, continuó el abogado, mirando los documentos con creciente sorpresa. No está a simple vista y, de hecho, no habría sido revelada a menos que se realizara una revisión completa como esta. ¿Qué dice?, preguntó Mariana, su voz temblando ligeramente. El abogado se ajustó las gafas y comenzó a leer en voz alta. Los herederos, Rodrigo y Mariana, recibirán la totalidad de la herencia bajo una condición: deberán cuidar personalmente de su madre, doña Mercedes, hasta el final de su vida. En caso de que no se cumpla esta obligación, la fortuna será transferida a una institución benéfica que se dedica al cuidado de ancianos en situación de abandono. Las palabras resonaron en la sala como una bomba. Rodrigo y Mariana se quedaron en silencio, sus rostros pálidos de incredulidad. «Esto no puede ser», murmuró Rodrigo, sin poder contenerse. Mariana, sin palabras, se llevó una mano a la boca. El peso de lo que acababan de descubrir era abrumador. No solo habían incumplido una promesa que desconocían, sino que ahora corrían el riesgo de perder todo lo que siempre habían dado por seguro. La herencia, que ambos ya consideraban como suya, estaba en peligro de desaparecer por completo. «Esto es un error», insistió Rodrigo, intentando racionalizar la situación. «Papá no pudo haber hecho esto. No es posible». «Lo siento, pero es muy claro», respondió el abogado, con una expresión seria. «Si no han cumplido con esta condición, el testamento establece que la herencia pasará directamente a esa institución». El silencio volvió a invadir la sala, pero esta vez era pesado, opresivo. Ninguno de los dos hermanos podía procesar lo que acababan de escuchar. Rodrigo y Mariana, que habían visto a Mercedes como una carga de la cual se habían liberado, ahora se daban cuenta de que esa decisión podría costarles todo. «Tenemos que hacer algo», dijo Mariana finalmente, rompiendo el silencio con un susurro tembloroso. «No podemos perderlo todo por esto. Tiene que haber una forma de arreglarlo». Rodrigo asintió, su mente ya trabajando frenéticamente en posibles soluciones. «Vamos a empezar a visitarla más seguido», sugirió Rodrigo, su tono calculador. «Demostraremos que estamos cuidando de ella. Todavía podemos corregir esto». «Pero, ¿y todo el tiempo que la dejamos en el asilo?», preguntó Mariana, la ansiedad evidente en su voz. «Nadie tiene por qué saberlo», respondió Rodrigo, más seguro de sí mismo. «Podemos hacer que parezca que hemos estado presentes, que nos ocupamos de ella desde el principio. Aún podemos salvarlo, pero tenemos que actuar rápido». Ambos sabían que las visitas superficiales no bastarían. Ahora estaban jugando contra el tiempo, intentando enmendar los errores que habían cometido por pura ambición. Sin embargo, mientras elaboraban su plan, la verdad se mantuvo inmutable: ya habían fallado. Y aunque lo negaran, esa realidad los perseguía con una fuerza implacable. Los dos hermanos se marcharon del despacho del abogado con el peso de la revelación colgando sobre ellos como una nube oscura. Sabían que tenían que acercarse nuevamente a su madre, aunque no por amor ni por el deseo de reparar el daño. Lo hacían por una razón mucho más fría: no podían permitirse perder la herencia. Pero algo dentro de ellos comenzaba a quebrarse. La duda, que había sido plantada por esas palabras de Mercedes, ahora germinaba con rapidez. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para recuperar lo que creían suyo? Y, lo más importante, ¿sería ya demasiado tarde para corregir el curso de sus decisiones? La revelación de la cláusula oculta en el testamento dejó a Rodrigo y Mariana completamente aturdidos. Lo que al principio parecía ser un desliz menor de su madre enferma, ahora se había convertido en una amenaza tangible para sus planes. Esa fortuna, con la que ya contaban, estaba a punto de escapárseles de las manos. Ambos se dieron cuenta de que la decisión que tomaron al internar a Mercedes en el asilo, lejos de ser una solución conveniente, los ponía en riesgo de perder todo. «No puedo creerlo», murmuró Mariana mientras caminaban hacia su auto. «Todo este tiempo, y papá sabía. Sabía que éramos capaces de hacer esto». Rodrigo, siempre el más calculador de los dos, estaba visiblemente afectado. Su rostro, normalmente impasible, mostraba ahora signos de una creciente desesperación. «Nos traicionó», dijo con amargura,
encendiendo el motor del coche. Papá nos traicionó desde la tumba. Mariana lo miró, sorprendida por sus palabras. ¿Traicionarnos?, replicó ella, con la voz temblorosa. Rodrigo, fuimos nosotros quienes traicionamos a mamá. Él solo nos puso una condición que, honestamente, era nuestra obligación. ¿Cómo no vimos esto? Rodrigo apretó los dientes, sin apartar la vista del camino. No tiene sentido lamentarse ahora, respondió fríamente. Tenemos que arreglarlo. Lo que importa es que aún podemos recuperarlo todo, si hacemos lo correcto de ahora en adelante. La solución que Rodrigo propuso se implementó casi de inmediato. A partir de ese día, los hermanos empezaron a visitar a Mercedes con más frecuencia. De repente, las flores, los regalos y las conversaciones forzadas se convirtieron en parte de la rutina. Cada visita estaba cuidadosamente calculada, y su preocupación aparente por su madre era una farsa construida con precisión. Mercedes, en su confusión, no entendía por qué sus hijos habían comenzado a aparecer tan seguido. Las caras sonrientes que le mostraban no lograban borrar el vacío que sentía en su corazón. En esos breves momentos de lucidez que aún experimentaba, doña Mercedes sabía que había algo extraño en el repentino afecto de sus hijos. Una tarde, mientras Mariana le ofrecía té en el salón del asilo, Mercedes la observó detenidamente. Sus manos temblorosas, pero sus ojos afilados, captaron algo en la forma en que su hija la miraba, en su sonrisa forzada. Era una mirada que no mostraba el cariño de antaño, sino algo más oscuro, interés. Mariana, murmuró Mercedes, su voz quebrada, pero sus palabras claras. ¿Por qué están aquí? Mariana, que estaba revisando distraídamente su teléfono, levantó la vista, confundida. Mamá, estamos aquí para verte. Ya sabes, te queremos mucho. Mercedes la miró fijamente, como si tratara de ver a través de la fachada que su hija intentaba mantener. Lentamente, con dificultad, levantó una mano y la posó sobre la de Mariana. ¿Es por el dinero?, preguntó Mercedes. Sus ojos, normalmente confusos, brillaban con una repentina claridad. Mariana quedó paralizada, su expresión cambió inmediatamente a una mezcla de sorpresa y culpa. Se esforzó por sonreír, pero el peso de la pregunta la dejó sin aliento. Mamá, no digas eso, replicó, pero sus palabras sonaban vacías, casi como una disculpa. Mercedes no dijo más. Su mirada volvió a perderse en la ventana, pero la pregunta quedó suspendida en el aire, como una herida abierta que Mariana no podía cerrar. Por su parte, Rodrigo también comenzaba a sentir el peso de la culpa, aunque lo disfrazaba de impaciencia. Para él, las visitas eran una simple obligación. Sin embargo, mientras pasaban las semanas, esa carga emocional se volvía cada vez más insoportable. Las miradas vacías de su madre y la insistente pregunta en su mente sobre si realmente era demasiado tarde para arreglar las cosas le carcomían el alma. No estamos haciendo esto por amor, le confesó Rodrigo a Mariana una noche, mientras discutían el plan en su casa. Y mamá lo sabe. No somos buenos mintiendo. ¿Y qué sugieres que hagamos?, replicó Mariana, visiblemente molesta. Si no hacemos algo, perderemos todo. Ya hemos llegado demasiado lejos. Rodrigo suspiró, frotándose la frente, agotado. No lo sé. Solo, tenemos que seguir adelante. Al menos, hasta que encontremos una solución definitiva. Pero ambos sabían que no podían engañar a Mercedes. La mujer que los había criado, la madre que había sacrificado tanto por ellos, aún tenía momentos de lucidez suficientes para entender lo que estaba sucediendo. Sus hijos no estaban allí por ella, sino por la herencia que creían suya por derecho. Y, aunque no podía expresarlo del todo, Mercedes lo sentía profundamente. El tiempo continuaba pasando, y con cada visita, la tensión crecía. Rodrigo y Mariana intentaban ocultar su verdadero motivo, pero la verdad se hacía cada vez más evidente, tanto para ellos como para su madre. Sabían que estaban jugando un juego peligroso, y que la revelación del testamento les había arrebatado cualquier sentido de control. La herencia, una vez tan segura en sus manos, ahora colgaba de un hilo.
Y, aunque fingían no verlo, cada día que pasaba les acercaba más a una inevitable confrontación con su propia codicia y las consecuencias de sus actos. Con el paso de las semanas, Rodrigo y Mariana intensificaron sus visitas al asilo, tratando desesperadamente de aparentar que eran hijos dedicados. Cada visita era una actuación cuidadosamente planeada, llevaban flores, dulces y hacían preguntas superficiales sobre la salud de su madre. Sin embargo, detrás de esos gestos, el vacío emocional se hacía cada vez más evidente. Cada sonrisa era forzada, cada palabra, una mentira. Rodrigo, siempre pragmático, intentaba mantener la calma. Para él, todo era una cuestión de tiempo. Si lograban sostener la farsa lo suficiente, tal vez podrían evitar que la herencia escapara de sus manos. Sin embargo, en el fondo, empezaba a sentir que estaban luchando una batalla perdida. Mariana, por otro lado, estaba al borde del colapso. Las visitas, que inicialmente eran un acto mecánico, comenzaron a pesarle. A medida que pasaba más tiempo con su madre, la culpa, que al principio había sido fácil de ignorar, ahora la acosaba constantemente. No sé cuánto más puedo soportar esto, confesó Mariana un día, mientras tomaban café después de una visita. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía la taza. Cada vez que la veo, siento que todo esto está mal. Rodrigo la miró, frunciendo el ceño. No tenemos otra opción, respondió él, con un tono más frío del que pretendía. Si no hacemos esto, lo perderemos todo. Mariana apartó la vista, mordiéndose el labio inferior. Sabía que su hermano tenía razón. Pero, al mismo tiempo, la verdad se hacía cada vez más insoportable. Ver a su madre tan frágil, tan sola, le recordaba lo que habían hecho. No solo la habían abandonado, sino que ahora intentaban redimirse por las razones equivocadas. Cada vez que Mercedes la miraba, con esos ojos que a veces brillaban con una comprensión dolorosa, Mariana sentía que su fachada se desmoronaba. Durante una de esas visitas, mientras paseaban a Mercedes por el pequeño jardín del asilo, la anciana se detuvo de repente. Rodrigo y Mariana, inmersos en una conversación superficial, no se dieron cuenta hasta que escucharon su voz, débil pero clara. ¿Por qué están haciendo esto?, preguntó Mercedes, mirándolos fijamente. Ambos se congelaron. El corazón de Mariana dio un vuelco y el rostro de Rodrigo se tensó. Mamá, comenzó Rodrigo, forzando una sonrisa. Estamos aquí porque te queremos. Pero Mercedes no se dejó engañar. Con un esfuerzo visible, levantó la cabeza y los miró directamente a los ojos. ¿Es por el dinero?, repitió, sus palabras cargadas de una tristeza que ninguno de los dos había anticipado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo intentó decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Mariana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se las tragó rápidamente. No digas eso, mamá, dijo Mariana en un susurro, incapaz de mirar a su madre directamente. Mercedes no insistió más. Bajó la cabeza, como si la pequeña chispa de lucidez que había tenido se apagara de nuevo. Pero para Rodrigo y Mariana, esa breve confrontación fue como un golpe al estómago. La verdad, tan cuidadosamente enterrada, había salido a la superficie. A partir de ese momento, las visitas al asilo se volvieron insoportables. Cada vez que entraban en esa habitación fría y veían a su madre, el peso de la culpa se hacía más pesado. Mariana, en especial, comenzó a tener pesadillas, noches en las que revivía los momentos en que su madre les había confiado su vida, su amor, y ellos, cegados por la ambición, la habían dejado atrás. Rodrigo, aunque menos emocional, también comenzaba a sentir las grietas en su armadura. En su mente, la herencia que tanto deseaba se había transformado en una carga, en una sombra constante que le recordaba cuán lejos habían llegado por ella. Cada vez que veía a Mercedes, el resentimiento que antes había sentido hacia su madre por ser una molestia, se transformaba en algo más oscuro, la comprensión de que habían fallado como hijos. Un día, durante una de esas visitas, Rodrigo no pudo evitar hablar. Esto no va a funcionar, Mariana, dijo, mientras salían del asilo, su voz llena de frustración. No podemos seguir haciendo esto.
Mamá lo sabe. Ella lo sabe. Mariana lo miró, con los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, su voz temblando. No podemos deshacer lo que hicimos. No podemos cambiar lo que somos. Rodrigo guardó silencio por un momento. En su mente, la solución era simple, seguir adelante hasta que todo terminara. Pero cada vez era más consciente de que lo que habían perdido era algo mucho más valioso que cualquier herencia. No lo sé, admitió finalmente, su voz más suave de lo que esperaba. No lo sé. Esa noche, Mariana lloró en silencio en su cama, mientras la culpa la consumía. Y por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo, que siempre había sido el más fuerte de los dos, se quedó despierto mirando el techo, incapaz de encontrar una solución. Ambos sabían que habían fallado, no solo a su madre, sino a sí mismos. Y aunque intentaran salvar la herencia, el precio que habían pagado por ello ya parecía demasiado alto. Una tarde cálida, meses después de que comenzaran las visitas más frecuentes al asilo, Mariana llegó sola. Rodrigo había cancelado a última hora, con la excusa de una reunión importante. Mariana, ya agotada emocionalmente, se encontró sin energías para disimular más. Se sentía rota por dentro, atrapada entre la obligación de mantener la farsa y el creciente peso de la culpa que la atormentaba cada vez que veía a su madre. Mercedes estaba sentada en su silla junto a la ventana, como de costumbre. El sol iluminaba su rostro, y durante un momento, Mariana pudo verla como era antes, fuerte, atenta, una mujer que lo había dado todo por sus hijos. El contraste con la figura frágil que tenía ahora frente a ella le apretó el corazón. Se acercó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la frágil tranquilidad que llenaba la habitación. «Hola, mamá», murmuró Mariana, tratando de sonar natural. «¿Cómo te sientes hoy?». Mercedes no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en algún punto lejano, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Pero, tras unos segundos, sus ojos se movieron lentamente hacia su hija, y su expresión cambió. Algo en su mirada era diferente, más consciente, más presente. «Mariana», dijo en voz baja, como si el solo hecho de pronunciar su nombre requiriera un esfuerzo enorme. Mariana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Había algo en el tono de su madre que le hizo sentir que lo que iba a escuchar sería difícil de soportar. «Papá confiaba en ustedes», continuó Mercedes, con una voz que, a pesar de ser débil, tenía una firmeza dolorosa. «Siempre creyó que cuidarías de mí, que estarían a mi lado cuando más lo necesitara». Mariana tragó saliva, sus manos empezaron a temblar. Quiso responder, decir algo, cualquier cosa para cambiar el rumbo de la conversación, pero las palabras no salían. Mercedes siguió hablando, su mirada fija en los ojos de su hija, como si estuviera viendo algo más allá de la apariencia. «Él se equivocó», susurró finalmente, y esa frase cayó sobre Mariana como una losa. «Yo también». Era como si esas palabras hubieran sido arrancadas de lo más profundo del alma de Mercedes, cargadas de años de dolor no expresado, de traición silenciosa. Mariana no pudo contener más las lágrimas. Sentía que todo el peso de sus decisiones caía sobre ella en ese preciso momento. Por primera vez en mucho tiempo, el dolor de la verdad se volvió imposible de ignorar. «Mamá, yo, lo siento tanto», balbuceó Mariana, incapaz de mantener la compostura. «No quería que fuera así. Nunca pensé que», su voz se quebró, y las palabras se ahogaron en el torrente de lágrimas que ahora caían libremente por su rostro. Mercedes no respondió. Sus ojos, aunque llenos de tristeza, parecían haber aceptado la realidad hacía mucho tiempo. No había reproches en su mirada, solo una profunda desilusión. Una desilusión que dolía mucho más que cualquier reprimenda. Mariana, sintiéndose más pequeña y frágil que nunca, intentó agarrar la mano de su madre, pero Mercedes no respondió al contacto. Su mirada se desvió hacia la ventana, como si el esfuerzo de esa confrontación hubiera agotado lo poco que le quedaba de energía. Para ella, las disculpas de su hija llegaban demasiado tarde. Lo que se había roto entre ellos no podía repararse con palabras.
Rodrigo, aunque no había estado presente en esa dolorosa confesión, también empezó a sentir el peso de la culpa, aunque lo manejaba de una manera diferente. Una semana después, durante una visita rápida al asilo, intentó acercarse a su madre con la misma falsa calidez de siempre. Le hablaba sobre sus proyectos, su trabajo, cosas superficiales que Mercedes no lograba seguir. Sin embargo, en medio de la charla, ella lo interrumpió. «Rodrigo», dijo Mercedes, con esa misma voz suave pero firme que había usado con Mariana. «¿Sabes? No se puede esconder el corazón». Rodrigo se detuvo, desconcertado. No estaba seguro de a qué se refería su madre, pero esas palabras le provocaron una inquietud que no pudo sacudirse. Mercedes lo miró por unos segundos más, antes de apartar la vista, volviendo a su mundo de silencio y olvido. Rodrigo salió del asilo sintiéndose extraño, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Aunque no lo reconocería abiertamente, la conciencia de su madre lo había tocado de una manera que no esperaba. A diferencia de Mariana, que se quebró bajo el peso de la culpa, Rodrigo intentaba mantenerse firme, convencido de que aún podían salvar la situación. Pero incluso él, en el fondo, empezaba a comprender que no había vuelta atrás. Lo que habían perdido era mucho más que una simple herencia. Era el vínculo que alguna vez los había unido a su madre, un lazo que, aunque tenso, había existido hasta que lo cortaron con su ambición. Y ahora, aunque intentaran remediarlo, sabían que no había reparación posible. Las palabras de Mercedes se quedarían con ellos, recordándoles cada día que, cuando más los necesitó, la abandonaron. En los días siguientes, tanto Rodrigo como Mariana intentaron volver a su rutina, pero la sensación de vacío era abrumadora. Cada vez que pensaban en el testamento, ya no podían evitar recordar también las últimas palabras de su madre. La culpa había echado raíces profundas en ambos, y, aunque seguían adelante con su plan, sabían que el daño que habían causado era irreparable. La herencia, que antes parecía ser lo más importante en sus vidas, ahora parecía insignificante frente a la pérdida de algo mucho más valioso, la confianza y el amor de su madre. No pasó mucho tiempo después de aquella confesión dolorosa hasta que la noticia llegó: doña Mercedes había fallecido. Su partida no fue una sorpresa, pero el peso de su muerte cayó sobre Rodrigo y Mariana con una intensidad que ninguno de los dos había anticipado. Mercedes había estado tan frágil, tan perdida en su propia mente, que ambos hermanos habían asumido que su vida estaba llegando a su fin. Pero cuando el momento finalmente llegó, dejó tras de sí una sensación de vacío abrumadora. El día del funeral, la atmósfera era sombría. Pocos amigos y conocidos asistieron, en su mayoría ancianos que, como Mercedes, ya habían perdido el brillo de su juventud. Rodrigo y Mariana se mantenían al margen, saludando de manera superficial a quienes les ofrecían sus condolencias, pero dentro de ellos la culpa seguía creciendo, más pesada que nunca. Mariana, de pie junto al ataúd, no podía apartar la vista del cuerpo inerte de su madre. Todo el dolor y la culpa que había intentado enterrar en los últimos meses ahora explotaban dentro de ella, como un torrente de emociones que ya no podía controlar. Sabía que, sin importar cuánto se arrepintiera, nunca tendría la oportunidad de redimirse. Mercedes se había ido para siempre, llevándose con ella cualquier posibilidad de perdón. Rodrigo, por su parte, permanecía impasible por fuera, pero su mente era un caos. Durante años, había ocultado sus emociones detrás de una máscara de frialdad y pragmatismo, siempre enfocado en el objetivo final, la herencia. Pero ahora, frente a la tumba de su madre, todo parecía haber perdido sentido. Habían obtenido lo que querían, ¿no? Habían quedado libres de esa responsabilidad, pero el vacío que sentía era mucho más profundo de lo que había imaginado. La lectura del testamento tuvo lugar pocos días después del funeral. Los hermanos, aunque ansiosos por confirmar el cumplimiento de sus expectativas, no podían evitar sentir una oscura premonición. Ambos sabían, en lo más profundo, que su padre había dejado una condición clara, una que no habían cumplido. Cuando el abogado se sentó frente a ellos con los documentos, el ambiente en la sala era tenso. Rodrigo y Mariana intercambiaron una mirada rápida, ninguno queriendo reconocer en voz alta lo que estaba por venir. Tal como saben, comenzó el abogado, con una voz formal pero sombría,
el testamento de su padre establecía una condición para que ustedes recibieran la herencia completa. La condición era que cuidaran personalmente de su madre hasta el final de su vida. El silencio en la habitación era opresivo. Dado que esta condición no fue cumplida, continuó el abogado, mirando a los hermanos con una mezcla de seriedad y compasión, la herencia será transferida, tal como estipulaba el documento, a la institución benéfica que su padre designó. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Habían fallado. Lo habían perdido todo. Rodrigo, normalmente tan calculador, apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero no dijo nada. Ambos sabían que no había nada que pudieran hacer. El destino ya estaba sellado. Sin embargo, agregó el abogado, haciendo una pausa que ambos recibieron con una leve esperanza, el testamento también especifica que ustedes recibirán una pequeña parte de los bienes, suficiente para cubrir sus necesidades básicas. El resto será destinado a la Fundación de Ancianos Abandonados. Rodrigo y Mariana intercambiaron una mirada amarga. Una pequeña parte. Nada comparado con lo que habían esperado, con lo que habían imaginado que sería suyo. Lo que una vez consideraron un derecho ahora les parecía una burla cruel. Al salir de la oficina del abogado, Mariana rompió el silencio. Todo esto, murmuró, su voz temblorosa. ¿Valió la pena? Rodrigo no respondió de inmediato. Caminaban lado a lado, pero el espacio entre ellos parecía una grieta insalvable. Él, que siempre había priorizado la lógica y la ganancia, ahora se daba cuenta de que habían perdido mucho más de lo que se veía en cifras y propiedades. No, respondió finalmente, con un susurro casi inaudible. Mariana lo miró, sorprendida. Ver a su hermano admitir aquello, después de todo lo que habían hecho, fue la confirmación final de lo que ambos ya sabían en sus corazones. A pesar de haber asegurado una pequeña parte de la fortuna, lo que más dolía no era la pérdida material. La verdadera tragedia era que nunca podrían recuperar el tiempo que dejaron pasar, los años en que su madre necesitó de ellos y no estuvieron allí. Ni las flores, ni las visitas tardías, ni las promesas vacías habían sido suficientes para enmendar lo que habían hecho. Rodrigo y Mariana regresaron a sus vidas, pero ahora todo se sentía diferente. El dinero, que tanto habían ambicionado, ya no tenía el mismo brillo. Sabían que, al final, habían traicionado el amor de su madre por pura avaricia, y esa traición era un peso que tendrían que llevar por el resto de sus vidas. Rodrigo y Mariana, ahora devastados por la pérdida irreparable de su madre y el fracaso de sus planes, intentaron seguir adelante con sus vidas, pero el peso de lo que habían hecho lo seguía como una sombra constante. La fortuna que tanto habían codiciado se había esfumado, y con ella, la oportunidad de redimirse ante su madre. Ahora, lo único que les quedaba era enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Mariana, quien siempre había sido más emocional, se encontró atrapada en un ciclo interminable de remordimientos. Cada vez que miraba la casa que había heredado o los objetos que alguna vez pertenecieron a su madre, un torrente de recuerdos dolorosos la inundaba. Recordaba los momentos en que Mercedes, confundida pero con amor en los ojos, había intentado conectar con ella, y cómo ella había respondido con frialdad o indiferencia. Una mañana, incapaz de soportar más el dolor, Mariana se encontró frente al espejo, su reflejo borroso por las lágrimas. No reconocía a la mujer que veía. La ambición la había consumido por completo, pero lo que más le dolía era que había perdido a su madre no solo físicamente, sino emocionalmente mucho antes de su muerte. Se dirigió al asilo donde había dejado a su madre durante tantos años, con la esperanza de encontrar algún tipo de paz o resolución. Al entrar en la fría y despersonalizada sala de visitas, sintió una ola de culpa abrumadora. Se sentó en una de las sillas donde solía hablar con Mercedes y cerró los ojos, tratando de calmar el dolor que la corroía por dentro. «Perdóname, mamá», susurró entre sollozos. «Fui una cobarde, te dejé sola cuando más me necesitabas». Sabía que las palabras llegaban demasiado tarde, pero decirlas en voz alta fue un pequeño alivio. Mariana no podía cambiar el pasado, pero al menos reconocía, con toda la sinceridad que le quedaba, que había fallado como hija. Rodrigo,
por otro lado, intentaba encontrar consuelo en el trabajo. Se sumergía en reuniones, proyectos y nuevas ambiciones para no pensar en lo que había sucedido. Sin embargo, cada noche, cuando el silencio de su apartamento lo envolvía, los recuerdos de su madre y las decisiones que había tomado lo perseguían. Recordaba la frialdad con la que había tratado el deterioro de Mercedes, la manera en que había calculado cada movimiento para asegurarse de que todo saliera según su plan. Una noche, tras una larga jornada de trabajo, Rodrigo se detuvo frente a la vieja casa familiar. Desde que Mercedes había sido internada en el asilo, no había vuelto a entrar. El jardín, antes cuidado con esmero por su madre, ahora estaba cubierto de maleza. La casa misma, aunque imponente, parecía haber perdido su vida. Rodrigo abrió la puerta, y el silencio dentro de la casa lo envolvió. Cada habitación le recordaba su infancia, los sacrificios que su madre había hecho por él y por Mariana, y como él lo había dado todo por sentado. Subió las escaleras lentamente, como si temiera enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Al llegar a la habitación de su madre, se detuvo. El cuarto estaba lleno de sus pertenencias, fotos, cartas, pequeñas cosas que Mercedes había acumulado a lo largo de los años. Rodrigo se dejó caer en la cama de su madre, su rostro enterrado en la almohada que aún tenía el tenue aroma de Mercedes. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo finalmente comenzaron a caer. «Perdón», murmuró, su voz rota por el llanto. «Perdón, mamá». En ese momento, Rodrigo comprendió plenamente lo que habían perdido. No era solo el dinero o la herencia. Habían perdido algo mucho más importante, la oportunidad de estar con su madre, de cuidarla, de hacerle sentir que su amor había sido correspondido. Y lo peor de todo es que ya era demasiado tarde para enmendarlo. Con el tiempo, Rodrigo y Mariana se distanciaron. Aunque ninguno de los dos lo mencionaba abiertamente, ambos sabían que lo que habían hecho los había destruido no solo como familia, sino también como personas. Mariana dejó su carrera como abogada y se mudó a una pequeña ciudad, buscando una vida más simple y alejada del lujo que antes ansiaba. Rodrigo, aunque seguía en su trabajo, ya no tenía el mismo fervor por el éxito. Sabía que ninguna cantidad de dinero podría llenar el vacío que sentía. La vida siguió su curso para ambos, pero el arrepentimiento fue su constante compañero. En sus momentos de soledad, siempre volvían a los mismos pensamientos, a las mismas preguntas: ¿qué habría pasado si hubieran elegido diferente? Si hubieran estado presentes para su madre, no por obligación, sino por amor. Pero esas preguntas nunca tendrían respuesta. En el final, la lección no era sobre la pérdida material, sino sobre el valor de las relaciones, del tiempo y del amor que nunca se puede recuperar una vez que se ha desechado. Rodrigo y Mariana, que alguna vez vieron el dinero como la solución a todos sus problemas, ahora entendían, demasiado tarde, que el verdadero tesoro en sus vidas había sido su madre. Y ese tesoro, por su propia ambición, lo habían dejado escapar para siempre.